Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Jesús David Rodríguez Suárez y el día de hoy, en conjunto con mi equipo de trabajo conformado por Juliana Gómez, Francisco Suárez y Nelkin Urbina, tendremos el gusto de estar conversando referente a lo que son las ideas, principios y concepciones que se tienen acerca del fundamento de los costos. A lo largo de nuestra presentación estaremos ahondando acerca de lo que son las ideas que quedan establecidas al interior de tan enriquecedora lectura para nuestro conocimiento y aprendizaje en la materia. Muy bien, antes de entrar en materia, para nosotros resulta de vital importancia dejar en claro a lo que hace alusión el término de costos. Dentro de un ámbito netamente económico y empresarial en el que este concepto se desenvuelve y aparece cotidianamente, los costos vienen a representar aquellas erogaciones de tipo económico en que incurre una compañía, un ente organizativo, en un momento determinado de tiempo con un fin en específico. Esto es, alcanzar el desarrollo o el cumplimiento de su objeto social. Y a medida que dicho objeto social avanza o trasciende, materializar el fruto de esas erogaciones en beneficios económicos futuros que aparezcan en el corto, mediano o largo plazo. Ahora bien, si centramos nuestra mirada en el hecho de que los costos están lógicamente arraigados a lo que es la contabilidad de costos, debemos tener presente que la contabilidad de costos se enmarca en unos principios que hacen parte de otra ciencia del conocimiento como lo es la contabilidad administrativa. Esta rama o ciencia del conocimiento, sin duda alguna, nos expone o nos insta a tener un control exhaustivo sobre la información de costos, dado que esto nos permitirá, de una u otra manera, alcanzar mejoras en lo que son nuestros procesos de control organizacional y asimismo poder llegar a tomar decisiones acertadas en base a fundamentos lógicos establecidos. Lo que busca fundamentalmente la contabilidad administrativa es poder alcanzar un control eficaz que conduzca a toda compañía al buen término y a la buena toma de decisiones. Es importante tener en cuenta que la contabilidad administrativa, para llevar a cabo un control efectivo de los costos, centra dentro de su análisis ciertos criterios de capacidad, los cuales nos van a develar a nosotros cuál es ese nivel de operación al cual se está dispuesto a llegar, teniendo en cuenta que entre más diversificados sean los procesos que se lleven a cabo, entre mayor sea la capacidad que se esté dispuesta a explotar, pues mayor serán los costos o diversos serán los costos que se tengan que enfrentar. Por esa razón, previo a la concepción y a la clasificación de los costos, es importante tener en cuenta los criterios de capacidad que quedan establecidos dentro de la lectura, teniendo en cuenta que la capacidad hace alusión a aquella posibilidad que se tiene para poder hacer algo. Dentro de los criterios de capacidad que encontramos al interior de la lectura, encontramos una capacidad máxima, la cual nos hace alusión a aquel nivel de actividad máximo al cual está dispuesto a operar una compañía, una organización, una planta en un momento determinado. Sin embargo, este criterio se queda corto, por así decirlo, dado que simplemente tiene en cuenta un nivel máximo de capacidad, sin tomar en consideración aquellos factores que de una u otra manera podrían llegar a afectar dicho nivel de actividad. Por su parte, encontramos una capacidad práctica, que a diferencia de la capacidad máxima, toma en cuenta lo que son factores o variables endógenas o exógenas al sistema, que podrían llegar a afectar de forma directa o indirecta el nivel de actividad u operación de la compañía. Pasamos a una capacidad normal o a un criterio de capacidad normal, el cual nos menciona algo, y es que, lógicamente, se debe tener en cuenta una capacidad práctica, porque es indispensable analizar las variables endógenas o exógenas que se encuentran en el sistema en el cual toda empresa se desenvuelve. Pero a esto le añade un factor fundamental como lo es la demanda del producto o servicio en el largo plazo. Ahora bien, como último, pero no menos importante, encontramos una capacidad presupuestada. Quizás el término presupuestado ya nos da una idea respecto a lo que significa. Y sí, básicamente lo que hace la capacidad o el criterio de capacidad presupuestada es enlazar el presupuesto de ventas con efectivamente la capacidad práctica. Recordemos algo, capacidad práctica rápidamente.
factores endógenos y factores exógenos al sistema, que en contraprestación o digamos que prestándolo a este presupuesto de ventas, pues serían esos factores endógenos o exógenos que podrían llegar a afectar el volumen de la venta. Ahora bien, como un criterio de control o estandarización de lo que son los criterios de capacidad, encontramos una base de actividad que define la lectura como aquellas unidades de medida en las cuales podrían llegar a ser expresados los criterios de capacidad. Tácitamente encontramos especificados, en primera instancia, una unidad de medida referida a hora. Esto no es más que una unidad de tiempo en base a la capacidad que tenga la empresa, la organización o la planta en la cual de una u otra manera se estén estructurando o llevando a cabo procesos de control de los costos. El público atendido responde al número de personal, al número de personas o clientes que podría llegar a atenderse. Respecto a la capacidad de responder o el cuestionamiento que nos haríamos sería ¿cuántas personas o cuánto público podría llegar a atender ese solo cajero? Encontramos el volumen de venta, lo cual responde a la cuestión o al estimativo de cuántas unidades podría llegar a ser vendidas o comercializadas en un determinado departamento de la empresa. Encontramos las unidades procesadas, que en este caso responde o principalmente esta base de actividad, ¿sí?, se implementa en aquellas empresas que producen a un solo artículo o artículos que resultan siendo muy homogéneos. Encontramos otra base de medida como lo son las horas de mano de obra directa. En este caso se utiliza fundamentalmente en aquellas empresas u organizaciones que desarrollan o llevan a cabo procesos de manufactura. Contrario censo, encontramos otra base de medida de las horas máquina, que en este caso se aplica fundamentalmente en aquellas empresas que implementan procesos industrializados en base a alta tecnología. Y por último, pero no menos importante, encontramos lo que son unidades equivalentes, que dentro de este texto que ahorita mismo se habla, esto de las unidades equivalentes corresponde a aquellas empresas que podrían llegar a expresar su producción en términos de un solo artículo. Hola a todos, mi nombre es Nelkin Urbina Aguilar. Como había mencionado mi compañero Jesús Rodríguez, en el día de hoy estaré hablando sobre dos clasificaciones del costo, de acuerdo a la función en la que incurre o el área en la que se consume, según su identificación con actividades o procesos, o de manera más sencilla, según la relación que tenga con el producto. En el primero encontramos los costos de producción, los costos de venta, los costos administrativos y costos financieros. Los costos de producción están relacionados con esto. Pues, un ejemplo de esto es la transformación de materias primas en un producto final o los recursos necesarios para la producción. Además, también serán aquellos salarios y obligaciones que contraemos para el sostenimiento de los operarios de producción. Los costos de ventas serán aquellos valores en los cuales incurriremos para llevar ese producto final, llevar el producto al consumidor final. Pueden ser bonificaciones, fletes, entre otros. Los costos administrativos, esta lectura tiene algo particular y es que menciona costos administrativos, pero los costos administrativos no existen. Los costos administrativos realmente son un gasto. Y los costos financieros serán aquellos valores en los cuales nos endeudaremos con entidades financieras para el proceso de producción de un producto. Es decir, esa deuda tiene que nacer a raíz de la producción o fabricación de mi producto. Un ejemplo puede ser que de pronto quizá voy a cultivar algún X o Y producto agrícola y que en el momento no tengo liquidez y pues hago un préstamo y ese préstamo va directamente para la producción de ese producto agrícola. Según su identificación con actividades o procesos o relación con el producto, encontramos los directos o indirectos. Los directos son aquellos que están implicados en el producto, son visibles, se pueden identificar, y que la ausencia de esto significa que haya una pérdida en la equivalencia del producto. Además, un ejemplo de costo directo podría ser la harina en los panes o la tinta y el papel en la impresión de libros. Los costos indirectos serán aquellos que serán indirectos siempre y cuando no estén inherentes al producto o que no tengan una manera de ser cuantificados. Ejemplo, en enlazar los panes y llevarlos del
justamente por no ser, aunque se puede apreciar, no podemos cuantificar. Esa es la particularidad de los costos indirectos, que serán indirectos siempre y cuando no puedan ser cuantificados o que no sean inherentes al producto. Mi nombre es Francisco Suárez y yo les voy a hablar sobre el comportamiento del costo frente a la actividad de la empresa. Cuando hablamos del comportamiento del costo, hacemos referencia a esos cambios que se generan dentro de la actividad de la empresa, los cuales pueden ser por el ritmo de producción, el ritmo de venta y el volumen de los servicios. Los costos los podemos diferenciar según su variabilidad, que son aquellos costos fijos, costos variables y costos mixtos. El costo fijo es aquel en el cual incurrimos como entidad en el momento de producción y que estos no van proporcionalmente a la producción. Por ejemplo, si nuestro sistema produce más o produce menos, el costo al cual vamos a incurrir va a ser el mismo siempre, o sea, va a ser constante. Un ejemplo de esto sería el arrendamiento del local donde nosotros tenemos nuestra fábrica, por ejemplo. Los costos variables son aquellos en los cuales incurrimos, pero que sí tienen una proporcionalidad directa a la producción. ¿Esto qué quiere decir? Que si tu producción aumenta o disminuye, de igual forma van a aumentar o a disminuir los costos. Un ejemplo de esto sería la materia prima. Los costos mixtos son aquellos que involucran el costo fijo y el costo variable. Y un ejemplo de esto serían los servicios públicos, ya que dentro de ellos te prestan una tarifa fija y la otra variable, que es en la cual tú estás incurriendo. Dentro de los costos encontramos un tipo de acuerdo, el sacrificio, que son desembolsables y costos de oportunidad. El costo desembolsable es aquel en el cual desembolsamos un dinero por un trabajo futuro. Un ejemplo de esto sería la mano de obra, que el pago de la nómina de la mano de obra. Y el costo de oportunidad es aquel costo en el cual nosotros tomamos una decisión por encima de la otra, y la diferencia se llama, o la mencionamos como si fuese el costo de oportunidad, el costo de producir un producto A para producir un producto B. También los costos los encontramos según la función del tiempo, que se dividen en costos históricos y costos predeterminados. El costo histórico es aquel costo real que se realiza, valga la redundancia, en todo el sistema de producción. Lo evidenciamos cuando el artículo entra en el inventario de producto terminado y con seguridad podemos decir que este artículo nos costó 5 pesos, por ejemplo. Por otro lado encontramos los costos predeterminados. ¿Qué quiere decir pre? Antes. Entonces determinamos un costo antes de que el sistema de producción empiece. Y este sistema de costos predeterminados puede ser mayor, igual o menor a los costos históricos o reales. Bueno, mi nombre es Juliana Gómez y le voy a hablar de la clasificación de los costos según el tiempo que se identifican con los ingresos. Aquí tenemos los costos del periodo y los costos del producto. Los costos del periodo son aquellos costos que se identifican con intervalos de tiempo y no con el producto, mientras que los costos del producto, estos costos están relacionados con la producción, los cuales se incorporan a los inventarios de materia prima, producto en proceso y producto terminado. Los costos según el control que se ejerce sobre su ocurrencia. Tenemos los costos controlables y no controlables. Los costos controlables son los costos donde la dirección de la organización tiene la autoridad de decidir si se generan o no. Un ejemplo sería el aumentar el porcentaje del salario de los trabajadores. Mientras que el costo no controlable, estos serían los costos sobre los cuales no se tiene autoridad alguna. Un ejemplo sería pues apagar un arrendamiento. No sería controlable porque esto depende del dueño del inmueble. Costos según su importancia para la toma de decisiones. Tenemos costos relevantes y costos irrelevantes. Los costos relevantes son aquellos costos que se pueden modificar al momento de tomar una decisión, mientras que los irrelevantes son los costos que independientemente de la decisión que la entidad tome seguirán siendo constantes, o sea que no se pueden modificar.